Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa CUU al aire. Como cada lunes, su buen amigo Javier Rivas. Fernanda Montaño. Y hoy es un día muy especial, no solamente porque sea 15 de septiembre, que es un día patrio, un día festivo, un día que nos recuerda nuestras raíces y nos da este punch que a veces necesitamos de este motivo por qué seguir adelante o inclusive esta visualización que decimos, a ver, ¿qué se festeja hoy? Ay, pues hoy es el día de mañana. Hoy en la Sí, madrugada, hoy en la madrugada. hoy en la noche madrugada de mañana. El Que día de es, la independencia de nuestro gran país. Y pues bueno, ya prácticamente ahorita muchos se están preparando para irse de fiesta, ir al grito, mañana de Navi. Pero pues hoy nos tocó igual venir a trabajar y sobre un tema bastante importante. claro que sí, sobre todo nos hace reflexionar en estas fechas de Sí. que, oye, sí se puede. Somos un país revolucionario, somos un país que tenemos ideas propias, ideales bien firmes y a veces, sí, a veces nos ha tocado sentirnos decaídos, nos ha tocado sentirnos un poquito achicopalados, como dicen en el barrio. A ver, si volteamos atrás, vemos nuestra historia y lo reflejamos a un día como hoy, sí se puede. Y por eso quiero invitarles, pero quiero presentarles a nuestro invitado, eh, que a ver, ¿cómo lo presento? Es un licenciado, es un maestro, es un genio, es una persona que realmente conoce, ha trabajado sobre el tema de psicología. Él es el coordinador del área de psicología de aquí, zona centro de la CEAVE. Maestro César Ruiz. Muchas gracias Javier, Fernanda por el espacio y te devuelvo la flor, Javier, por la presentación. No, simplemente un profesional de la salud mental que me encuentro tanto ocupado como preocupado por los temas diversos que en esta materia representa al día de hoy la sociedad. Muchas gracias, César. La verdad, salud mental es algo que no nos gusta hablar, es algo que no nos gusta decir, algo que nos da hasta de cierta forma escalofrío de a ver, si hablo de ello o si digo que yo me siento mal o si digo que alguien está mal, pues estoy loco, está loca, no anda bien, no anda mal, no da confianza. Y el hecho de que se te hayas metido tan a fondo, de estudiarlo, de trabajarlo, de prevenirlo, de atenderlo, sobre todo en una sociedad donde todavía no lo aceptamos del todo, Fer, es algo a destacar. Y no son flores, es la realidad, no cualquiera se avienta el tiro. Y es por eso que hoy estamos muy agradecidos de que puedas acompañarnos, ya que, pues sí, es el mes naranja, es el mes de la prevención del suicidio. Y este es un tema que tenemos que tocar sí o sí. Antes de entrar directamente con las preguntas, si me permite, César, quiero recordarle a toda la gente que nos está viendo y escuchando aquí en el 88.1 FM, eh, este programa está creado, motivado e impulsado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Si eres víctima de algún delito o de alguna violación a derechos humanos, estamos aquí para acompañarte, para atenderte. Confía en nosotros, danos ese paso de confianza, acude con alguna de las tantas oficinas que tenemos a nivel estatal, puedes marcar a los números de gobierno, puedes contactarnos por este tipo de medios, estamos aquí para ustedes. Sí, la SEAB está aquí cerca de ti. Fernanda, el suicidio es un tema muy complejo de tratar, Sí. pero hay una pregunta con la que tenemos que iniciar. Sí, justo. Como bien lo mencionó Javi, el 10 de septiembre es el Día de la Prevención del Suicidio. Creo que es un tema que marca mucho aquí en el estado de Chihuahua principalmente. Es un estado pues detonante en este tema. Entonces quisiera que nos dijera, bueno, en sí qué es el suicidio y también cuál ha sido su experiencia tratándolo y el cómo empezó también a ver, bueno, en su experiencia como psicólogo, este, cómo ha sido el tratarlo con las víctimas que han pasado por este lamentable, pues realmente empieza por un pensamiento y después ya se puede llevar al hecho. Claro, pues mira, hay muchos mitos y tabús alrededor de la salud mental y sobre el tema del suicidio, pues no es la excepción. El suicidio no es una enfermedad, no es un trastorno, Ujú. tampoco es un síndrome, sino el suicidio es un síntoma de exacerbación de un cuadro clínico. Esto quiere decir que una persona que está en sufrimiento emocional y que presenta distorsiones cognitivas puede llegar a un grado en el cual
la manifestación máxima de displacer o de malestar tanto mental como emocional, pues es la conducta alrededor de la muerte, de perderle el significado a la vida, el sentido a la vida. Y pues es esto, es una complicación de una persona que está sufriendo. Fíjate que a mí me gusta mucho verlo desde esta reflexión, que las personas que tienen la idea del suicidio o han intentado suicidarse, no quieren perder la vida, no quieren terminar con su vida, quieren terminar con el sufrimiento que hay en su vida. Algo les ha orillado a un nivel contextual, familiar e individual, los ha orillado a tener esta distorsión cognitiva. El proceso cognitivo es algo que todas las personas tenemos por default, simplemente por ser seres humanos, y que nos permite lidiar con la realidad. Entonces, cuando hay una situación adversa que se va haciendo crónica, pues hay distorsiones de la percepción de la realidad y por ende el cómo nos comunicamos y cómo interactuamos con esa realidad. Y las personas con intencionalidad suicida, pues bueno, han venido distorsionando a través del sufrimiento el cómo perciben la realidad y pues la mente en un mecanismo defensorio muy básico va generando realidades alternas. Esto no quiere decir que la persona se fragmenta, quiere decir que la persona reacciona naturalmente. Entonces, pues eso es el suicidio y base en mi experiencia de cómo tratarlo, bueno, pues afortunadamente en mi trayectoria como profesional de la salud mental, me ha tocado estar en varios cargos o puestos. Toda mi trayectoria laboral ha sido en instancias públicas. He colaborado con la Secretaría de Salud Estatal, he colaborado con la Fiscalía General del Estado, he colaborado con el gobierno municipal, prácticamente con los 3 órdenes de gobierno, en programas preventivos y de atención en temas relacionados a la salud mental, y pues me doy cuenta que es una problemática que actualmente se encuentra en una meseta epidemiológica. ¿Esto qué quiere decir? Que no se están disparando desproporcionadamente los suicidios, pero tampoco están disminuyendo, se están manteniendo. Y pues esto es muy grave, muy peligroso, ¿no? Porque quiere decir que hay un estado de salud mental a nivel macro que se está normalizando. La sociedad está normalizando el malestar. Estamos aprendiendo a vivir con malestar emocional y pues para eso no es nada funcional ni nada saludable. Lamentablemente en el último quinquenio Chihuahua, entidad federativa, fluctúa entre los primeros 3 lugares. No honrosamente, casi siempre la tasa global de suicidio para Chihuahua, entidad federativa, somos los primeros lugares. Por ahí de estados del sur ocupan los últimos lugares. Curiosamente, somos una densidad poblacional pues relativamente diferente a la Ciudad de México, por poner una comparación, y tenemos mayor índice de suicidios que ellos por tasa. Esto no es per cápita, sino es por tasa, sí. Y pues eso nos lleva a dimensionar un problema que verdaderamente, como digo, se ha venido normalizando y pues no, ni la violencia, ni el suicidio, ni otras condiciones mentales se deben de normalizar porque no son saludables. Excelente. Nos comentas que has estado entonces en diferentes áreas de gobierno tratando temas de la salud mental. ¿Te ha tocado entonces ver la evolución de este fenómeno, de esta, ¿cómo lo comentas, tipo pandemia? Bueno, es una meseta epidemiológica. Pues sí, en instancias públicas, pues medimos indicadores de salud mental y en el último cargo que estuve, pues monitoreábamos muy de cerca la conducta suicida. Todavía lo hace el gobierno municipal y pues bueno, ya son 21 años en el sector público y sí me han permitido ver un tanto el comportamiento. Donde la tasa, te digo, en el último quinquenio se ha mantenido y es alarmante porque no disminuye. No hay que celebrar que no aumenta, sino hay que preocuparnos por qué no está disminuyendo, por qué las personas no pueden aliviar la depresión, la ansiedad, los problemas en el núcleo familiar, pues quiere decir que estamos rebasados por el problema. Entonces, pues aquí el factor comunitario, el factor familiar debe de ser
algo no hay que dejarlo de lado, de hecho es lo fundamental para abordar este tipo de temas. Es algo muy importante lo que menciona Fer, porque nos damos cuenta entonces que en el área de gobierno sí lo visibiliza, tan así que crean programas o van creando este análisis de cuál es su comportamiento. Entonces, a ver, en áreas gubernamentales están hablando de él, están trabajando para resolverlo, para atenderlo. Pero, ¿qué pasa entonces del otro lado, como bien lo comentas, César? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en las familias? En lo personal me ha tocado escuchar comentarios de que es que nosotros no podemos hablar de suicidio porque le vamos a meter ideas. Nosotros no podemos trabajar temas de salud mental. ¿Por qué? Porque van a decir que somos locos. Todavía sigue esta situación que cuando no hemos podido interiorizar de que no está mal hablar sobre la salud mental. Y de aquí viene la siguiente pregunta, César, si me permites. A ver, el gobierno sí se está trabajando entonces sobre el tema. ¿Cómo una persona de nuestra comunidad, del municipio de Chihuahua o de cualquier parte del estado de Chihuahua, puede hablar sobre el suicidio con su familia? Empecemos ahí. ¿Cómo yo papá, cómo yo hermano, cómo yo hermana, cómo yo mamá puedo hablar con mis hijos, mis hijas sobre el tema del suicidio? Claro. Bueno, ahí hay un mito muy grande que tú acabas de comentar, ¿no? Si yo hablo sobre suicidio, induzco al pensamiento suicida y pues eso es un mito, no se induce al pensamiento suicida, sino todo lo contrario, el extender la mano, el brindar un espacio de seguridad y de confianza y de no juicio con una persona que está sufriendo es fundamental. Tenemos que hablarlo de manera directa para poder tener una oportunidad. No hay palabras precisas, no hay más ni menos palabras, inclusive no es necesario hacer algo tan elaborado, simplemente la escucha activa, la escucha sin juicio y decir genuinamente, oye, pues porque me importas y porque me interesas, aquí estoy contigo y te acompaño en esto. Tal vez no te entienda, pero podemos acudir a alguien que es un profesional para que te escuche, para que te oriente e inclusive pues, para que inicies tratamiento, ¿no? La salud mental tiene que ser abordada desde un enfoque multidisciplinario y sobre todo pues las áreas de psicología, de psicoterapia, de psiquiatría, de neurología, de psicopedagogía, pues son áreas que fomentan diversas aristas que fomentan la salud mental. Entonces es hablarlo directo, pero antes de hablarlo tengo que prestar atención a reconocerlo, tengo que hacer consciente que algo está sucediendo. Entonces, ¿cuáles son aquellos signos, cuáles son aquellos síntomas que me deben de alertar de que algo está pasando en la psique de una persona? Bueno, primero que nada, y esto atiende a niñas, niños, adolescentes y personas adultas. Hay unos diferenciadores que ahí se los voy a mencionar. Pero bueno, una persona que de la noche a la mañana cambia sus hábitos, cambia su rutina, es algo de consideración. ¿Sí? Cuando vemos a un adolescente que se encierra y pierde el contacto con mamá, con papá, deja de tener el interés por salir con sus amistades, deja de tener el interés por convivir con la familia y demás. Bueno, no solo adolescentes, ahora sí que prácticamente cualquier persona, cuando viene este aislamiento social, cuando viene este aislamiento afectivo, es un indicador de que algo está pasando. Y me refería a los adolescentes porque no solo hay que atribuírselo a la adolescencia, está rebelde, está en una etapa, no. No, creo que los que somos padres y madres de familia, hermanos, hermanas, conocemos a las personas cercanas, ¿no? Y cuando cambia abruptamente esta desconexión afectiva, pues es muy evidente notarla. Cuando ya no hay interés en la participación, cuando me retiro, cuando ya no me interesan las cosas, es un indicador importante. También vemos que las personas pierden la capacidad para obtener el placer o la satisfacción. No solo hablo del placer sexualizado, sino en la satisfacción de hacer nuestro día a día. Háblese desde el ámbito escolar, académico, laboral, profesional, familia, pareja, recreación, sociabilidad en general. Ya las personas comienzan a procrastinar, comienzan a dejar las cosas de lado, inconclusas, ya no les interesa continuar, se queda todo pendiente.
También aparecen pensamientos que pueden manifestarse directamente de sentirme culpable, de sentirme inútil, de no servir. Aparece lo que es el letargo psicomotor. Esto quiere decir que la persona, tanto a nivel de pensamientos como a nivel de reflejos, pareciera que la persona es lenta. Tú le hablas y voltea de manera lenta, no te sigue una conversación fluida, como que hay algo que le está quitando la concentración, que ese es otro síntoma, la pérdida de la concentración en las actividades. Y pues bueno, conforme esto va madurando en la persona, pues vienen las ideas alrededor de la muerte. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué sigo vivo? ¿Qué pasaría si yo ya no estoy aquí? Y podemos ver que las personas, sobre todo las personas adultas, se van desprendiendo de sus cosas de valor. O curiosamente van regalando sus objetos más preciados o aquellos objetos simbólicos o representativos que fueron buenas experiencias en su vida, una fotografía, algo, las van dejando de lado, las van transmitiendo a sus seres queridos. Pues hay que tener mucha precaución de por qué se está anticipando a la muerte, ¿verdad? Y un diferenciador en niños y niñas, sobre todo en edad escolar, puede venir mucho la irritabilidad. Un niño que se muestra irritable y no berrinchudo como a lo mejor un niño puede llegarlo a ser. Les digo, es muy fácil identificar cuando un niño cambia de conducta. Puede estar enmascarando estos síntomas depresivos o de aplanamiento psicoafectivo que les estoy describiendo. Entonces, primero hay que hacer consciente de esto, que cuando esto está pasando, pues la persona está en un sufrimiento silencioso, inclusive no es consciente de muchas de estas cosas y simplemente conductualmente está haciendo algunas de estas mismas. Entonces, primero hay que reconocerlo y segundo, ofrecer esa escucha activa, ese espacio de seguridad y de confianza, evitar juzgar, porque ¿qué hacemos las personas cuando vemos que alguien está en una situación difícil? Muchas veces la familia, ¿no? Se sobrepasan estos límites de la confianza y terminan regañándolos porque se sienten mal, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible que te sientas mal porque tienes una decepción amorosa? ¿Cómo es posible que no puedas salir adelante de esta tristeza? ¿Cómo es posible que desde que perdiste el trabajo te fuiste para abajo? Como que desacredita el sufrimiento. Exactamente, desacreditan lo que se está sintiendo y lo que está atravesando la persona. Y fíjense, hay depresiones, tanto psicológicas como exógenas como endógenas. Hay un factor psicológico y hay un factor médico, fisiológico, que puede provocar la depresión. Y pues cada vez vemos que niñas, niños y adolescentes pues traen factores endógenos que van generando cuadros depresivos y pues que ellos no controlan, ¿verdad? Entonces, estas sensaciones subjetivas muchas veces la persona que las vive no las controla y no ayuda nada, pues ir cerrando esas puertas con esos regaños, con esa desacreditación de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Entonces, primero hay que hacerlo consciente y ofrecer esta escucha activa. Me llama mucho la atención este punto que acabas de comentar. Teníamos a lo mejor a muchos de nosotros la idea de que, a ver, es que cuando yo tengo pensamientos suicidas, o ya tengo esta idea o estas ganas de ya no vivir, eso es algo totalmente psicológico, es algo de mis sentimientos, de mis pensamientos. Entonces, acaba de comentar que no solamente es algo psicológico, sino viene más allá, es algo médico, entonces. Puede ser una combinación de ambas o puede estar por separado, ¿no? Una condición psicológica puede evolucionar a una condición psiquiátrica y una condición psiquiátrica puede generar efectos psicológicos. Entonces, por eso insisto, siempre que se tenga un cuadro de estos signos y síntomas, es multidisciplinario el abordaje, ¿no? Tanto psicoterapia como psiquiatría. Y aquí es bien importante decirlo, no es con psicología general. Un psicólogo no es un terapeuta. Un psicólogo es aquel psicólogo que hace un par de posgrados en psicología clínica y se acredita como psicoterapeuta, porque muchas veces lo llevamos con cualquier psicólogo y el síntoma sigue persistente, ¿no? Entonces es importante escoger bien al profesional de la salud mental y también el área de psiquiatría y neurología. Al día de hoy vemos cada vez más las generaciones, estamos teniendo más trastornos del neurodesarrollo.
Esto implica trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, la condición o el síndrome de Asperger, el espectro autista, aspectos de lenguaje. Estamos viendo al día de hoy muchas condiciones en retrasos en el lenguaje, pues que claro que merman y afectan la salud mental y sobre todo que madure el cerebro de manera adecuada y a su tiempo. Estamos viendo cada vez más esto, que hay una inmadurez, sobre todo en la corteza prefrontal, donde se ejecutan la toma de decisiones, por ejemplo. Y pues bueno, una persona que está inmaduro, pues no puede gestionar el tomar una decisión o el gestionar emocionalmente una situación adversa que esté viviendo. Entonces vemos generaciones cada vez un tanto más débiles y no las estamos atendiendo como debe ser desde el núcleo de la familia, primero entendiendo, ¿no? Sí, claro. que algo está pasando. Entonces un diagnóstico oportuno pues es fundamental. Y bueno, no sé si justamente creo que eso tiene también que ver mucho con el factor generacional. Creo que lo que son nuestros padres o abuelos, tal vez no logran entender cómo las nuevas generaciones están desarrollándose. E incluso ahorita creo que entre los jóvenes pues ya no es como tal un tabú el ir al psicólogo, el tengo tal vez algún padecimiento que estoy tratando en psiquiatría, pero para nuestros padres sí, no logran entender eso. Entonces creo que muchas veces sí es importante que como padres creo que se informen y no solo, como dicen, no es que ahorita solo regañen, es que está en la edad o no es posible que te sientas así. Pero como ahí en su generación creo que era un tabú, no es que no existiera, simplemente no se hablaba. Y para ellos lo más fácil era decir, no, pues me siento triste, pero tengo que trabajar, tengo que hacer todas estas actividades. Lo cual ahora creo que sí le tomamos más importancia como nuevas generaciones. Por lo cual digo, creo que, bueno, usted dígame, creo que es importante que si ya estamos viendo todos estos factores y queremos ayudar pues a la persona o a nuestro ser querido, creo que, bueno, no solo es darle la herramienta a él, psicológica o psiquiátrica que necesite, no sé qué tan importante sea que también la familia, tome tal vez alguna también ayuda psicológica o o sí, como alguna terapia familiar para que no solo sea a la persona que esté padeciendo la depresión, sino que ellos sepan cómo enfrentarlo y también cómo, en caso de que, bueno, la persona se vaya sintiendo mejor, cómo, o sea, como familia, cómo logras volver a fortalecer el núcleo familiar. Y eso me va también justamente cómo se puede prevenir el suicidio, o sea, qué herramientas podemos tener para poder prevenirlo. Mira, eso que acabas de decir es fundamental. Dentro de alguna de mis especialidades ha sido formarme como un terapeuta sistémico. Esto significa un modelo de psicoterapia que ve precisamente a los núcleos familiares, al sistema micro y macro donde se desarrolla un individuo. Y es fundamental. También hay que ir poco a poco combatiendo con esta ideología que tiene la cultura del Mexa. Ahora que andamos bien patrióticos, deberíamos de ponernos a reflexionar cuál es nuestra identidad como mexicanos. Claro. Y hay áreas de oportunidad, ¿no? Dejamos todo para el último. Y cuando ya nos duele y ya no podemos con ese dolor es cuando nos acercamos a algún médico, algún psicólogo. También hay que fomentar el ir de manera preventiva con el psicoterapeuta, con el médico, para detectar oportunamente todas estas condiciones. Antes había un comercial de ahí, un exfutbolista muy famoso, Hugo Sánchez, que promocionaba una pasta dental que decía 2 veces al año hay que ir con el odontólogo. Lo mismo con el psicólogo, dos veces al año de manera preventiva. No hay necesidad de que haya algún problema en mi vida, sino simplemente es un check-up psicológico para ver cómo ando tomando mis decisiones, cómo ando haciendo mi gestión emocional. Y pues sí, también al día de hoy vemos que muchas familias viven con niños con TDA, con niños autistas, con niños que tienen problemas de lenguaje, con niños que tienen problemas identitarios, problemas de adaptación. Y pues esos niños van a ser jóvenes y adultos, o sea, no es una gripita, no se les va a quitar, ¿verdad? Hay condiciones que se controlan, se atemperan, pero no es que estas condiciones se vayan.
Entonces también es un reto para las familias poder lidiar con una persona autista, poder lidiar con una persona con hiperactividad, con déficit de atención, con algún problema neurológico. Entonces, de aquí hay muchas instituciones y profesionales, colegas, que estamos intentando hacer comunidad. Precisamente, voy a tomar el ejemplo de Alcohólicos Anónimos, pues así debe de haber grupos de acompañamiento de personas que tenemos esta semejanza, ¿no? Es la colaboración entre pares, entre iguales, dirigidos por un profesional, para no solo entendernos, sino poder ayudarnos entre nosotros. Hay que hacer red. Entonces, de manera preventiva ir a check-ups, conseguir un buen terapeuta familiar, un buen psicólogo clínico, tener check-ups neurológicos, pues es la base. Un diagnóstico oportuno puede evitar muchas condiciones, ¿no? Y sobre todo esto, permitirnos también en el espacio familiar el conversar con nuestras hijas, con nuestros hijos, el conversar en pareja, el tener nuestro momento individual es fundamental. No solo tenemos que vernos envueltos en una rutina de ya fui a la escuela, ya regresé, ya me regañaron porque no hago la tarea y se acaba el día y listo. Igual a los adultos, ya me levanté, ya fui a trabajar, ya regresé todo cansado y se acabó mi día. Entonces hay que fomentar este espacio, no de descarga, sino de sí compartir qué es lo que está pasando con mi vida, para que tener ese proceso de construcción identitario. Las personas, vaya al pleonasmo, tenemos una personalidad, pero durante todo el curso de nuestra vida vamos desarrollando diferentes identidades de acuerdo a la etapa del ciclo de vida que estamos viviendo. Entonces los niños y los adolescentes están en un proceso identitario de ejercer la persona. Entonces, esto es algo bien importante. Si un niño se siente protegido, se siente seguro, tiene sus necesidades básicas cubiertas antes de los 8 o 10 años cronológicos, va a ser un adulto que tenga mayor posibilidad de que su salud mental esté estable. ¿Sí? Por ese proceso de maduración neurológica y psicológica. Entonces, esas dos primeras etapas de la vida son cruciales. Entonces, hay que darnos el tiempo para atenderlo. Excelente, la verdad nos ha dado bastantes herramientas a toda la gente que nos está escuchando y viendo aquí en el programa. Bueno, ya tenemos una idea un poquito más amplia de qué consiste, no es un tabú más, es una realidad y es un tema de salud pública que se tiene que atender como tal. César, muchísimas gracias. ¿Algo para despedirnos del programa? No, nada más agradecerles a ustedes el espacio, de que estos temas salgan a la luz y pues a sus órdenes. Muchas gracias, Fer. No, muchísimas gracias. La verdad que fue bastante informativa la plática. Entonces, creo que es importante informarnos y así como nos informamos del mejor neurólogo para ir, hay que ver con qué profesional de la salud mental también vamos a acudir y que justamente esté avalado por una figura profesional. Así es. Muchísimas gracias a todos y todas por ver nuestro programa. Esto fue CUU al aire. Recuerda, la SEADE.